Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de Historia de México, abordando la tercera etapa de la independencia de México. Ya hemos hablado en clases anteriores de la primera etapa, abordada por Don Miguel Hidalgo y Allende. La segunda etapa, por José María Morelos y Pavón. Y en esta tercera etapa vamos a abordar a dos personajes muy importantes. Ajá. Por un lado está Vicente Guerrero y por el otro está Agustín de Iturbide. Ajá. Dos personajes antagónicos. ¿Por qué? Porque mientras Vicente Guerrero recuperaba todo eso que venía arrastrando de las ideas independentistas, Agustín de Iturbide no. Ajá. Sin embargo, estos dos personajes son quienes concretan el movimiento de independencia de México. Bien, vamos a ver quién era quién. En el caso de Vicente Guerrero no era pobre, ¿eh? No. Todos tenemos como que la idea de romantizar, la idea de que los héroes de la patria eran muy pobres. No, Guerrero no era precisamente una persona pobre, tampoco rica. Su papá era un comerciante, tenía cierto nivel económico, pero Vicente Guerrero tenía esas ganas de llegar y de hacer algo por todas esas injusticias que se habían cometido durante 3 siglos de intervención española. Por otro lado, Agustín de Iturbide, Agustín de Iturbide sí era, incluso era un noble, ¿eh? Él descendía o tenía sangre noble. Ajá. Entonces, Agustín de Iturbide no es que no estuviera de acuerdo con las ideas de independencia, simplemente no estaba de acuerdo o no concordaba con la manera en la que habían llevado el movimiento independentista desde Miguel Hidalgo, pasando por Ignacio Allende y por José María Morelos y Pavón. No estaba de acuerdo Agustín Iturbide, pero sí estaba de acuerdo en que Nueva España, en ese momento Nueva España, ya estaba completamente preparada para ser un, una ente independiente. Ujú. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vicente Guerrero, después de algunos años en que muere José María Morelos y Pavón en 1815, vienen algunos años, 6 años, en que no hay mayor intervención o mayor avance. O sea, sigue el conflicto, cierto es, pero no se concreta absolutamente nada, nada importante, pues. Después de todos estos años, Vicente Guerrero es quien recupera los ideales de la independencia, los ideales del cura Hidalgo, los ideales que siguió, por supuesto, José María Morelos. Él es la figura de todos aquellos que querían la independencia de los rebeldes. Ajá. Pero también viene la figura de Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide que era un criollo, era una persona que tenía un poder socioeconómico diferente al resto. Ajá. Pero también quería eso, quería ya no depender, ya no ser una colonia
de la corona española. Entonces, bueno, aquí empiezan una lucha de poderes. ¿Por qué? Porque Vicente Guerrero, de alguna manera, con su ejército, con ese ejército de personas pertenecientes o con ideas de los insurgentes, se van a trincherar en, en Guerrero, ajá, en la Sierra de Guerrero, una sierra que a la fecha, sí, ya hay carreteras, pero en ese momento no las había. Ajá. Entonces se va a trincherar ahí con toda su gente y eran bravísimos. Ajá. Y no permitían que nadie llegara. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero empiezan a intercambiar una comunicación por escrito, es decir, a través de cartas. A través de cartas empiezan a negociar, es decir, vamos a terminar con todo este lío y todo este problema que ha venido desde hace varios años, unos 9 años, casi 10, para declararnos independientes. Ajá. Vicente Guerrero no quiere, él no quiere. Incluso aquí hay una cuestión bien interesante. La corona española, al ver cómo estaba toda esta situación, eh, pretende perdonar o darles una amnistía, un perdón a todas aquellas personas que hubieran sido independentistas, que hubieran hecho algo para que Nueva España ya no fuera una colonia, sino un territorio independiente. Bueno, los iban a perdonar. Ajá. Tan es así que llega un momento en que al papá de Vicente Guerrero le, le dicen que si él negocia con su hijo, que lo van a perdonar, ujú, no va a haber ningún problema. Entonces, el papá de Vicente Guerrero va y busca a Guerrero cuando está trincherado en la sierra con todos sus hombres y le dice que le van a otorgar el perdón. Y es un momento clave y es un momento en el que Vicente Guerrero dice una frase que está escrita en muchísimos lugares, documentos e incluso edificios y monumentos históricos que dice la patria es primero. Cuando llega el papá de Vicente Guerrero le dice, ¿sabes qué, hijo? La corona española te va a perdonar la vida por haber sido un revoltoso. Retráctate, no hay problema, te van a perdonar. Vicente Guerrero dice, no. Y en ese momento llama a todas las personas con quienes había estado atrincherado en la sierra y les dice, ha venido mi padre a pedirme y a informarme que si nos retractamos de declararnos un territorio independiente, nos van a perdonar la vida. Pero no, la patria es primero. Y así fue como quedó y así es como Vicente Guerrero realmente fue un héroe y quería hacer todo por ser una nación digna, una nación ya no dependiente y de segunda. Ajá. Entonces, bueno, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero empiezan a intercambiar una correspondencia para llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que el movimiento de independencia no iba ni para adelante ni para atrás. O sea, Vicente Guerrero atrincherado en la sierra de Guerrero y Agustín de Iturbide pues negociando con la corona española que estaba renuente uh-huh, a perder su colonia.
llega un momento en que llegan a un acuerdo. ¿Y cómo firman este acuerdo o cómo convienen para terminar con este problema? Bueno, a través de un documento que se llama el plan o se llamó el plan de Iguala. Ajá. ¿Qué quiere decir el plan de Iguala? Es importantísimo. Ajá. ¿Por qué? Porque Agustín de Iturbide, a pesar de ir en contra de lo que quería la corona española o de contrariar los deseos de lo que quería la corona española, convino y acordó con Vicente Guerrero llevar adelante un plan en el cual se terminara con todo ese movimiento de guerra, de rebelión que había habido durante 11 años, desde 1810. Ajá. Y llegan a un acuerdo. Ujú. Ustedes deben recordar el denominado abrazo de Acatempan. El abrazo de Acatempan es cuando Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se abrazan, ¿eh? Como símbolo, como signo. Uh-huh. Pero realmente lo que quería decir era, estamos conviniendo, estamos llegando a acuerdos. ¿Para qué? Para desatorar todo este lío que no se ha movido en varios años desde que murió eh, José María Morelos. No se ha movido ni para adelante ni para atrás. O sea, tenemos que hacer algo. Entonces, gracias a eso, gracias al abrazo de Acatempan y a que llegan a unos acuerdos, entonces se firma el plan de Iguala. ¿Qué decía el plan de Iguala? El plan de Iguala propugnaba por el ejército trigarante. Ajá. ¿Qué quería decir el ejército trigarante? El ejército de las tres garantías. Es decir, establecer una monarquía, pero una monarquía constitucional. Ajá. Bajo la religión católica, pero siendo un país independiente. Ajá. Eso era lo que pedía el plan de Iguala. Entonces, bueno, lo firman. Poco tiempo después, obviamente ya Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, habiendo acordado situaciones que estaban en conflicto, ya estaban, digamos, no amigos, pero sí bajo la misma tesitura, bajo el mismo tenor. Ya traían las mismas ideas. Ajá. Entonces, es para septiembre de 1821 que entra Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la Ciudad de México, a la hoy Ciudad de México, con la bandera del ejército trigarante. ¿Qué decía esa bandera o qué traía esas ideas el ejército trigarante? Religión, independencia y unión. ¿Qué religión? Pues la religión católica. ¿Qué gobierno? Bueno, se iban a someter al gobierno de Fernando VII, pero repito, como he dicho en otras clases, no como si fueran una colonia, sino como una entidad independiente. Ajá. Entonces, en ese momento que entra Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la Ciudad de México con la bandera del ejército trigarante, se firman los tratados de Córdoba. Con los tratados de Córdoba se firma efectivamente nuestra acta de independencia. Hay historiadores que dicen, bueno, hay dos actas de independencia. Una, cuando José María Morelos firma la Constitución de Apatzingán. Sí, pero no. Y otros que dicen, también hay un acta de independencia con los tratados de Córdoba. Realmente con los tratados de Córdoba termina todo este conflicto que inició en 1810 con el padre Hidalgo hasta 1821, que termina
con ese acuerdo entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide para conciliar y entonces decir, vamos a hacer una sociedad independiente que sí vamos a estar reconociendo a Fernando VII, iban a ser un imperio, ajá, se iba a reconocer no como México, sino el imperio mexicano. Ya no iba a ser Nueva España, iba a ser el imperio mexicano. Entonces, ahí termina todo ese lío. Realmente con los tratados de Córdoba es nuestra acta de independencia. Ahora, yo les comentaba en clases anteriores, ¿quién es el padre de la patria? Muchos aludimos a el cura Hidalgo. Yo les comentaba, al cura Hidalgo le duró el chiste algunos meses, nada más. Otros dicen Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, pero Agustín de Iturbide, pues la historia lo trata medio mal. ¿Quién es el padre de la patria? Realmente, aquí piensen ustedes, ¿quién es? Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero, quienes lograron acordar un conflicto para resolverlo o quienes lo iniciaron. No voy a decir mi opinión. Ajá. ¿Por qué? Porque me gustaría que ustedes llegaran a sus propias conclusiones. Ajá. Entonces, con estos tratados de Córdoba termina el movimiento de independencia. Se declara el primer imperio mexicano. ¿Por qué? Porque hubieron más, mismos que vamos a abordar en las siguientes clases, ¿ok? Si te gustó mi video, por favor ponle un like. No olvides suscribirte a mi canal y por favor comparte. Chao.